Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en Los Intocables. Y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de ese juicio contra el golpe de Estado del 1 de octubre que, bueno, nos está poniendo las primeras declaraciones de los golpistas los pelos de punta. Estamos hablando nada más y nada menos de Oriol Junqueras, uno de los principales líderes que decía que defiende que votar no es un delito y que no hubo rebelión porque no avalaron ninguna actuación violenta. Que se lo digan a los guardias civiles que estaban en la Consejería de Economía, que tuvieron que salir por la azotea junto a la secretaria judicial, porque si no los mataban a palos, los morían a palos. O que se lo digan a los guardias civiles que fueron perseguidos en diferentes pueblos, o a los policías, o a las miles de agresiones. Me parece que fueron 626 altercados violentos que hicieron esta gentuza. Pero yo creo que lo mejor de todo es escuchar lo que decía este sedicioso. Vamos a escucharlo. Para mí es un placer hablar en castellano porque me da la oportunidad además de dirigirme al conjunto de la ciudadanía española después de un año y medio de silencio forzado. Por lo tanto, ningún problema en este sentido y en estos momentos me considero un preso político. Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. Esto es igual, amigos, que un violador que viola a una mujer y dice que eso no es un delito. O un asesino que asesina a una persona y dice que no es delito. Seguramente que desde el punto de vista de esos personajes no es delito. Pero claro, el señor Junqueras tendrá que saber que dar un golpe de Estado es un delito. Y si no lo sabe, no sé qué hace dirigiendo los destinos de una región española. Pero, ¿quién fue que le contestó? La acusación popular dirigida por Vox y más concretamente Ortega y Miz, que le llamó mezquino a este tipo. Lamentablemente hemos tenido que comprobar, especialmente con el señor Junqueras, cómo se siguen haciendo auténticos discursos políticos dentro de la sala. No se ciñe a rebatir hechos, sino a hacer proclamas o soflamas del separatismo. Hemos podido escuchar en la sala el mayor desprecio hasta este tribunal por parte del señor Junqueras, diciendo que nos encontramos ante un juicio político, que se les persigue por sus ideas y que son presos políticos. Nada de ello es así, es de una mezquindad absolutamente inaceptable. Nos encontramos, como ustedes saben, ante un juicio penal, ante la más alta instancia judicial del Estado, con las máximas garantías. No son perseguidos por sus ideas, sino por la comisión de graves delitos. No son presos políticos, son políticos que han cometido graves delitos y por eso se les está juzgando. Efectivamente, no son presos políticos, son gente que han dado un golpe de Estado para destruir la nación y para enfrentar a los españoles. Pero esto tampoco cabe en la cabeza del señor Torra, que dice también que votar no es delito. Pero claro, votar para romper España y contra las leyes, señor Torra, también es delito. Pero escúchenlo. Hablar un momento del juicio que saben que se está celebrando en Madrid, que, como dije el primer día, es un juicio que está desnudando el Estado español y está poniendo de manifiesto que este es un juicio contra unas ideas, contra una ideología democrática, una ideología pacífica, una ideología que se basa justamente en que votar no es delito, como hoy de manera brillante ha expuesto el vicepresidente Oriol Junqueras. Votar no es delito, el delito es cuando te pegan por ir a votar. Y precisamente creo que en estos 3 días se ha puesto en manifiesto hasta qué punto realmente estamos delante de un juicio político, en que se juzga unas ideas y unos comportamientos políticos. La verdad que, señores, se quedan sin aliento. Yo me he quedado sin aliento. Decía que me habían pegado a unos señores que se oponían a que la policía ejecutara pues, un ordenamiento judicial. Decía que votar no es delito, que no hubo violencia, que son presos políticos. Lamentable que haya un representante del Estado español que diga estas barbaridades después de que unos energúmenos dieran un golpe de Estado violentando las leyes, porque el golpe de Estado se dio del 6 al 7 de septiembre, cuando se hicieron las leyes de ruptura, y luego el día 1 de octubre, cuando hicieron ese referéndum ilegal, era para refrendar el golpe de Estado. Por eso se prohibió el golpe de Estado, ¿no, Lucio? Sí.
Yo quería decir que en cuanto a la declaración de Junqueras, pues desde el punto de vista técnico-jurídico yo creo que ha renunciado a su defensa. Ha renunciado a su defensa totalmente y desperdició este derecho. Además, ha tomado una estrategia política fuera del debate estrictamente procesal y yo creo que el objetivo que persigue el señor Junqueras es doble. Uno, un objetivo político, puesto que está fiando su destino a una posible negociación futura entre un gobierno de España y el gobierno de la Generalitat para más tarde conceder un indulto, y la otra estrategia es procesal, es decir, está esperando a que se produzca alguna vulneración de los derechos humanos y el Tribunal Europeo de Estrasburgo, pues sabemos que no puede revocar ninguna sentencia de ningún tribunal español, pero sí, ni tampoco puede entrar en la calificación del delito ni en el tipo penal, pero sí el Tribunal de Estrasburgo sí que puede pues estimar que el procedimiento no se ha llevado a cabo con las garantías suficientes y, por tanto, pues decir que se han vulnerado, dictaminar que se ha vulnerado algún derecho, algún derecho humano. Yo creo que esta es la estrategia que persigue Junqueras, pero se está suicidando pues, judicial y penalmente, y ha optado por hacer un mitin político de cara a su electorado, pero evidentemente pues autocondenándose judicial y penalmente. Junqueras ha dicho amo a España y ya con eso puede ser la frase del juicio literal. Pero tenemos que seguir analizando cómo tergiversan y manipulan el lenguaje. El señor Torra ha dicho que el juicio se está celebrando en Madrid. Bueno, se está celebrando en Madrid porque está Audiencia Nacional en Madrid y el Tribunal Superior de Justicia, es decir, y el Supremo. Es decir, no es porque en Madrid se esté fiscalizando literalmente a los golpistas, sino porque es donde debe ser y es en la capital de España donde está la audiencia. Dice que votar no es un delito. Hombre, votar no es un delito si no contraviene los principios básicos de la Constitución. Si contraviene los principios básicos de la Constitución, es un delito. Y si cometes un delito, ya seas un político, un carnicero, un lechero o un taxista, tienes que ser juzgado. Y estos señores han cometido un delito, todos, y faltan algunos, los que están fugados. Faltan los fugados, pero esos señores han cometido un delito y por tanto tienen que ser juzgados. No podemos reducir al absurdo y al mínimo el decir que por votar, es como decir, por poner unas urnas, cometemos un delito. Sí, señores, cometen un delito porque están ejecutando una acción ilícita. Y si es ilícita deben estar donde están. Y por último, y ya sí que es un alegato en favor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, una vez más, alabar cómo en su momento mantuvieron y contuvieron el orden, porque se ha demostrado que el 100% de las agresiones que muchos golpistas achacaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron falsas, como aquella señora que aparecía con las manos rotas o no sé qué historias, fueron falsas. Es más, deberían ser juzgados también todos aquellos que trataron de ensuciar la imagen de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que desde aquí agradezco su labor en esos momentos, que fueron muy duros, y los posteriores también. Es interesante mirar a la historia, porque hay un precedente a esta imagen que estamos viendo ahora de estos golpistas, que es el año 1934, con Lluís Companys, cuando, por cierto, de Esquerra Republicana de Cataluña, al que pertenecen varios de estos procesados, el de Amo a España, por ejemplo. Bueno, pues Companys en 1934, ya sabemos todos por la historia, que declara la independencia de Cataluña, la República de Cataluña, ese ser absolutamente siniestro, genocida, que después firma la sentencia de muerte de varios miles de catalanes a lo largo de la Guerra Civil, etcétera. Bueno, el señor Companys fue procesado, fue declarado culpable, aunque después con una amnistía fue indultado, etcétera. Lo que han hecho estos señores es lo que ya hizo en el año 1934 el señor Companys, y acabó en la cárcel, acabó en prisión, porque efectivamente lo que hay aquí es un delito adobado con palabras grandilocuentes como democracia, urnas, votar, diálogo. Yo la verdad es que cada vez desconfío más de los políticos que utilizan este tipo de palabras, porque me parece que las han vaciado absolutamente de contenido, son vacuas, ¿no? Entonces, claro, que el señor Junqueras diga, pues eso, que estamos siendo procesados
por votar. Oiga, mire, no, o sea, quiero decir, ese cuento, cuénteselo a otro. Es como, efectivamente, como el que roba un coche y le pillan conduciendo y dice, oiga, pero es que conducir no es delito, no, nadie le juzga a usted por ir conduciendo, a usted se le juzga porque ha robado un coche. Entonces, ellos saben perfectamente que lo que han hecho es un delito, lo han tratado, insisto, de adobar y de llamar democracia, etcétera, etcétera, es un delito tipificado, que yo espero que ciertamente se juzgue, y si se les ve culpables, como parece que lo son, pues evidentemente tengan su pena, ¿no? Y luego dos o tres anécdotas pequeñas, ¿no? Efectivamente, el señor Junqueras con lo de yo amo a España, amo sus gentes, amo su cultura, bueno, hay amores que matan, ¿no? Ahora, bueno, señor Junqueras, pues mejor amar que odiar, porque ustedes lo que han insuflado en generaciones de catalanes ha sido el odio a través de los medios de comunicación, el odio a través de la educación, y han insuflado el odio. Y hay muchos catalanes separatistas que directamente odian a España. Lo segundo, no me deja de llamar la atención, el señor Raúl Romeva, que está ahí sentado, procesado, él es madrileño, es nacido en Madrid. O sea, es un separatista catalán nacido en Madrid. Como tantos otros separatistas. En Madrid también hay tontos, ¿eh? Bueno, creemos que todos somos listos. Bueno, pues mira, oye, hasta en Huesca. la concejala de Podemos, Romy Arce, que precisamente que no es Pero esa madrileña, no nació en Madrid. no nació en Madrid, pero está en Madrid y es concejala del Ayuntamiento de Madrid, que fue a manifestarse el primer día contra el juicio por considerarlo un juicio político, etcétera. Una señora que está en el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Pero bueno, no deja de ser llamativo o anecdótico. Esa, señor, como dijo Jesucristo, perdónanos, Padre, porque no sabes lo que hace. Exacto, ¿no? Pero simplemente, bueno, por reseñar que me hace gracia ver al señor Raúl Romeva, madrileño, como tantos separatistas que no son ni siquiera catalanes o que no tienen raíces catalanas y son más catalanes que nadie, ¿no? Y por último, muy breve, uno de los que han declarado hoy ha manifestado su desventaja porque ha dicho que no se le permitía hablar en catalán, sino en castellano, y que para él era una desventaja tener que manifestarse en castellano. Esto lo decía un señor español de Cataluña, lo que pone de manifiesto el fracaso de la política educativa y del rodillo lingüístico en Cataluña, porque si un señor que es español dice que tiene dificultades para manifestarse en castellano, pues está para hacérselo mirar. Como decía, tontos hay hasta en Huesca, que es mi tierra, y también la de Durán y Lleida, dicho sea de paso. O sea que no solamente en Madrid están los independentistas que luego se van a Barcelona a reivindicar todo esto, sino que incluso en otros lugares. Yo diría que casi por primera vez Javier Ortega se ha quedado corto en sus expresiones. A mí no me parece de una gran mezquindad la actuación de Junqueras. O sea, a mí me parece de una auténtica sinvergoncería. Es decir, esta gente son auténticos mentirosos y auténticos demagogos. Ellos saben perfectamente que están utilizando y tergiversando las palabras. Ellos saben que votar en términos generales no es un delito, salvo que el Código Penal o la Constitución del país en donde tú quieras establecer una votación y quebrantar la ley, pues lo prohíba o incluso lo prescriba, ¿no? Como es el caso. Por lo tanto, yo, por la vía del derecho, independientemente de que aquí esté positivizado o no esté positivizado, no hay ninguna salida. No existe el derecho de autodeterminación, no está reconocido ni en España ni en la comunidad internacional. Cataluña, en teoría, para ser independiente tendría que hacerlo a través de hechos, es decir, declaraciones que no encuentren el eco y la fuerza del Estado al otro lado, y eso es lo verdaderamente preocupante, y eso es lo que nos estamos jugando. Yo vuelvo a insistir, en estos 3 meses no pararé de hacerlo, en las próximas elecciones, las que están ya preparadas o convocadas para el 28 de abril. Votar la independencia o la autodeterminación de Cataluña seguirá siendo un delito, salvo que Pedro Sánchez vuelva al poder. Y seguirá siendo un delito, salvo que el Frente Populismo acabe gobernando.
porque si de alguna manera, no por las banderas de Colón que todo el mundo izamos y no por las grandes manifestaciones de tantas y tantas personas exigiendo nuevas elecciones, no por eso hay elecciones. No por eso hay elecciones porque los señores nacionalistas han dicho, los golpistas, los que están ahora juzgando en el tribunal, en el juicio, han dicho que hasta aquí hemos llegado. Y la próxima reivindicación, a mi modo de ver casi con toda seguridad, será pues avanzar en favor de la autodeterminación, etcétera, etcétera. ¿Será Sánchez capaz? Bueno, eso es lo que yo insisto que tenemos que advertir a todos los españoles para que cuando vayamos a votar no nos olvidemos. Y por último, decía también este tipo que votar no era un delito, pero que tampoco era un delito trabajar por la independencia. Bueno, yo espero que trabajar por la independencia de una parte de España, es decir, trabajar por la quiebra de España, pronto sea un delito, porque se ilegalice a todos los partidos políticos en cuyos estatutos esté precisamente la ruptura de España. Y eso debería ser uno de los puntos fundamentales de los programas políticos de aquellos grupos que se van a presentar a las elecciones. Es decir, España es lo que es, ha costado siglos y siglos conseguirlo, es la base de las libertades de todos los ciudadanos, y trabajar contra la idea y sobre todo el quebranto, la quiebra del Estado español debería constituir un delito. Pues están escuchando aquí a nuestros contertulios, amigos, es cierto, tendríamos que aprobar. Todos estos partidos que quieren que se vaya Sánchez, están tan contentos, tenían que llegar a un acuerdo en común para que hubiera una ley que se ilegalizara a todos aquellos que quieren destruir a España. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver con lo que está pasando en Venezuela y con el análisis de las encuestas que ustedes no saben y todavía no se han publicado. Es información en exclusiva que le vamos a dar aquí, en Los Intocables. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella.
Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Amigos, continuamos aquí en Los Intocables. Lógicamente hemos hablado de lo que ha sucedido con Pedro Sánchez, ha convocado elecciones, estamos hablando del proceso, pero no podemos dejar de lado lo que está sucediendo en Venezuela, en el pueblo hermano, amigos, en el pueblo hermano, que parece que Maduro se va asentando en el poder y que las medidas internacionales pues no aprietan al tirano. Hay que recordar que a los comunistas están acostumbrados a agarrarse a cualquier lado con un percebe para mantenerse en el poder. Y como en Venezuela, que es un narcoestado, no haya una intervención militar, pues lógicamente, amigos, mal va a terminar las cosas. Al parecer, Donald Trump ha dicho que tiene, dice que tiene un plan B, C, D, E y F para Venezuela si Maduro no abandona el poder. Pero bueno, esos planes están condicionados, amigos, a lo que pase, las negociaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China. Entonces, ahí está un poco condicionado el gobierno de los Estados Unidos, porque está claro, como no haya una intervención militar, y esa intervención militar tiene que ser con permiso de Rusia y China. Otra cosa más importante, Maduro promete, amigos, Maduro no renunciará y promete arreglar la economía si Trump saca las manos de Venezuela. Ahí le tenemos al señor Maduro, que dice que va a arreglar todo lo que está pasando en Venezuela. O sea, que no va a seguir matando de hambre a los venezolanos, que no va a seguir matando a los venezolanos a base de tiros y que, lógicamente, se va a marchar para que alguien solucione lo que ha provocado. Si ha prometido eso, bueno, por algo empezamos. Lorenzo, la verdad es que Venezuela se está enquistando la situación totalmente. Guaidó parece que no va para adelante, Maduro se está reforzando y Estados Unidos está en un dilema eterno. Es que no es fácil, entre otras cosas, porque una intervención con el ejército todavía, pues del lado de Maduro, porque a fin de cuentas pesan sobre la cúpula pues graves demandas de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico, no será sencillo que se les doblegue. Y eso significa que una intervención armada pues puede provocar muchísimas muertes y en ese sentido, pues claro, se lo están pensando dos veces, más aún teniendo en cuenta que las últimas veces pues podemos hablar de Irak, podemos hablar de Afganistán, los resultados no fueron tan halagüeños. Yo sigo pensando que
la fórmula que planteábamos el otro día aquí, en el distrito, de intentar, como hizo Guaidó en su momento, por amoral que parezca, alguna suerte de amnistía para la cúpula, de tal manera que dejen el poder y se vayan a tomar el sol a una playa en Copacabana, o si no en Copacabana, pues en Cayo Coco, sí, bueno, en Varadero, quiero decir, en algún paraíso comunista, pues insisto, aun siendo nauseabundo desde el punto de vista moral, probablemente si eso supone salvar decenas de miles o quizá centenares de miles, quién sabe si no millones de vidas, pues habría que cuestionarlo, o sea, es decir, habría que planteárselo seriamente. Más aún cuando vemos que la situación está completamente enquistada, que la gente en Venezuela sigue pasando hambre, que sigue muriendo, que hay pues unos grados o unos índices y niveles de miseria y de violencia absolutamente insoportables, y que por lo tanto la situación pues tiene que cambiar. Yo creo que hay que ser francamente sinvergüenza para decir, no os preocupéis que si sigo arreglo la economía. Ya, eso sin duda. O sea, hay que ser sinvergüenza después de matar de hambre a tus conciudadanos, matarles literalmente, porque no olvidemos la carestía que hay de medicinas, la absoluta pobreza que se vive en los hospitales y en los centros de salud de Venezuela, que son por culpa de este hombre. No es del imperialismo, no es todo esto que él se inventa, porque necesitan crear un enemigo para legitimarse y para perpetuarse en el poder. Entonces, este señor, que es un criminal, dice ahora que que promete arreglar la economía, es decir, lo que no ha hecho en los últimos 8 años lo promete hacer ahora, ¿no? A mí me recuerda a las últimas elecciones andaluzas, salvando por supuesto las distancias, evidentemente no estoy equiparando exactamente, pero cuando el PSOE decía que ahora sí, que iba a resolver el problema del paro en Andalucía. Y alguien con mucha guasa decía, joder, habéis tenido la solución guardada 35 años y ahora sí que la vais a sacar. Bueno, pues evidentemente al PSOE se le ha dado la patada en Andalucía y ha habido un cambio de gobierno, ¿no? No olvidemos que lo que hay en Venezuela no es un gobierno legítimo ni democrático, lo que hay es una organización mafiosa que se ha aprovechado de las estructuras de un Estado para enriquecerse. Basta decir, por ejemplo, bueno, ya sabemos que una de las hijas de Chávez, del difunto Chávez, pues creo que es la segunda fortuna de Venezuela y una de las mayores fortunas de Sudamérica. Y estos son los que hablan en nombre del pueblo. Entonces, insisto, es una organización mafiosa que se aprovecha del Estado, de un Estado rico como es el venezolano, que es la primera potencia, el primer productor mundial de petróleo, lo era hasta la llegada del chavismo, es decir, que tiene unos recursos naturales inagotables y están en la situación en la que están. Entonces, bueno, pues desde luego sí que parece que la intervención militar es la única para desalojar a esta organización mafiosa del poder, lo cual va a conllevar evidentemente muchísimo más sufrimiento al pueblo venezolano, pero es que este sátrapa, al que algunos periodistas estrellitas españoles les gusta ir ahí para entrevistarles en Miraflores y hacerles una entrevista masaje, una entrevista jabonosa, para tratar de limpiar su imagen, pues es la única forma que tienen para, desde luego, salir del poder. Que Maduro es un narcodictador, esto lo sabemos todos, decía la hija de Chávez, pero bueno, tenemos a sus sobrinos que han sido detenidos en Estados Unidos precisamente por narcotráfico y no de una manera... Y de cabello, sí, los hijos. Absolutamente. Pero es que además ahora con estas declaraciones es un miserable porque ha sumido a Venezuela en el mayor de los horrores, un país en el que la gente no puede comer literalmente, pero no pueden comer ni la ciudadanía ni los militares que están en la frontera impidiendo que entre la ayuda humanitaria. Además han dicho que estaba envenenada la ayuda humanitaria. Sí, claro. ¿Qué tienen que poner? Pues tienen que lanzar un mensaje tóxico para que tratar de convencer a las masas. Esto está muy... En el nazismo se hacía también exactamente igual, es decir, se manejaba absolutamente el discurso con el propósito de ponzoñar la realidad, ¿no? Es decir, Maduro es un miserable, que es un narcodictador, que ha asumido Venezuela en la mayor de las atrocidades, y decías tú antes, Jesús Ángel, que ahora mismo hay un impasse
que desconocemos por qué se ha producido, pero que parece que puede consolidar de momento a Maduro. Ese impasse, entre otras cosas, ha sido producido por ese gobierno cobarde que hemos tenido de Pedro Sánchez, dubitativo, que no ha sido contundente y que recordemos que España siempre ha liderado la opinión de Europa frente a Venezuela, que es nuestro pueblo hermano. Ha sido dubitativo, le ha dado unos días o un margen, un oxígeno que no había que dar al señor Maduro y que por tanto el resto de países de Europa se han visto un poco abocados a la inercia de España. Si España hubiera sido mucho más contundente, probablemente en los días posteriores a la proclamación de Guaidó, pues probablemente hubiéramos obtenido otro resultado del que se ha obtenido. Ahora mismo lo único que yo al menos creo que es la vía más razonable, más allá del enfrentamiento militar, que eso yo creo que nadie lo desea, porque siempre quien sufre es la sociedad, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos lo que hay que seguir es siendo fuerte, férreo, contundente, seguir apostando por la libertad en Venezuela sin descansar ni un minuto, porque este señor debe tener los días contados. Los tiene dentro de Venezuela, a pesar de todas las cortapisas del régimen totalitario que ha impuesto a la sociedad. Y nosotros desde Europa, desde España, liderando desde España, tenemos que seguir forzando sin descansar, día tras día, semana tras semana, apoyando a nuestros hermanos venezolanos para que este señor no se salga con la suya. Ya tenemos el apoyo de Europa, ya tenemos el apoyo de Estados Unidos, ya tenemos el apoyo de la opinión pública, de los miles y millones de venezolanos que desgraciadamente, más de 4 millones de venezolanos fuera de su país, gritando por la libertad. Esos venezolanos tienen que sentirse arropados. Sí. Bueno, yo para complementar lo dicho en la mesa, creo que hay que sacar a colación pues, una reunión que ha mantenido el presidente de Colombia, Iván Duque, con Trump recientemente en Casa Blanca, en la Casa Blanca, perdón. En esta reunión pues, se han valorado... Se han valorado... Que no es mal sitio tampoco. Pero, hombre, no es lo mismo, ¿eh? Tiene razón Borja. Y se han planteado pues... se han reunido en el Bernabéu. Ese es el tercero. Y en la Casa Blanca pues se han barajado estos planes a los que te referías tú, Jesús Ángel. Pues se han barajado varios, como seguir las sanciones petroleras, el embargo económico financiero, y seguir con la ofensiva diplomática. Y también se ha puesto de manifiesto que ninguno de los dos, ni el presidente Iván Duque ni Trump, contemplan la amnistía. Por tanto, en este sentido, una de las pocas vías que quedarían sería la intervención militar. También, si nos adentramos en el aspecto internacional, pues China ya dijo, los mandatarios chinos dijeron que se adaptarían al gobierno que fuera. Por tanto, creo que sería un aspecto menor el posicionamiento de China. Y en cuanto a Rusia, pues habría que pagar esa neutralidad. Estados Unidos la pagaría. Contraprestaciones internacionales, por ejemplo, en Siria o esos ya lo analizarían. Ha dado mucho dinero Rusia sí, para Venezuela, para el régimen de Maduro. Se podría pagar esa neutralidad. Y también es importante, y ya termino, pues analizar lo siguiente. Yo creo que estamos ya en una guerra, en una guerra inteligente o psicológica. Estamos en una fase diferente, puesto que en una fotografía, en una red social de Juan Guaidó, pues ha aparecido, como ya digo, una fotografía de él con medicinas y con leche, que ya ha llegado a... Por tanto, eso indica que ya ha llegado el primer convoy de ayuda humanitaria a Venezuela. Lo que ocurre es que no han explicado cómo ha llegado ese convoy. Y por otra parte, pues ya sabemos que el 23 de febrero, según Juan Guaidó, pues según afirmó Juan Guaidó, era el día señalado para que entre la ayuda humanitaria. Es importante también comentar lo siguiente. Recordemos que, según dijo aquí el embajador de Venezuela en España, se podría considerar como como una declaración de guerra el atacar a un convoy de ayuda humanitaria. Por tanto, yo creo que esta guerra psicológica a la que me refiero pues acaba de empezar, y ya veremos a ver cómo se... Pero fíjate, hay un punto... Muy rápido. Hay muy breve, simplemente una postilla, un punto más. Por lo visto, una de las ministras del gobierno de Maduro ha dicho que estaban prohibiendo o estaban vetando la entrada de ayuda humanitaria porque era ayuda humanitaria que venía envenenada. Sí, sí. O sea, quiero decir, es que ya
inventan a costa de la vida de personas. Entonces, no, es que no lo podemos admitir porque está envenenada. Porque nuestros servicios... La manipulación y propaganda. Es la manipulación, la mentira. No les van a mentir. Claro, es la falta de escrúpulos cuando tienes a un pueblo muriéndose de hambre y muriéndose por falta de medicinas y que vuelvas a engañar diciendo que no lo estamos admitiendo porque está envenenado. Son una panda de sinvergüenzas y una panda de miserables. Pues amigos, estamos hablando constantemente del señor Maduro para que ustedes se pongan en situación. Evidentemente, que vamos a esperar del líder de un narcoestado como el señor Maduro. Y Pedro Sánchez ya ha convocado las elecciones y ya empieza el enfrentamiento entre el Partido Popular y Vox. Más concretamente ha sido el señor Abascal que ha acusado al Partido Popular de incumplir lo pactado en Andalucía, con excusas de mal pagador. Dice Abascal que el consejero de Presidencia y Administración Local de Interior, Elías Bendondo, de que tiene las competencias para la repatriación de inmigrantes, pues no les está dando esa información que necesita la Policía Nacional para echar a esos 52.000 inmigrantes ilegales. La verdad que habrá que dejarle también un poco de espacio para que puedan actuar, que acaban de llegar al poder y poder pues hablar de esta situación. Pero la guerra entre el Partido Popular y Vox empieza también a partir de los nuevos datos que están saliendo, amigos. Estamos hablando que los Triki de Moncloa vaticinan una caída del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, y al parecer un ascenso del PSOE y una subida brutal de Vox. Por eso a lo mejor estamos adelantando, estamos cazando la piel del oso antes de matarlo, y se están adelantando los políticos nacionales. Para hablar de este tema vamos a hablar en exclusiva porque tenemos a nuestro tertuliano, a don Roberto Centeno. Acaba de salir de una reunión y tiene datos en exclusiva de esas encuestas que todavía no han salido, pero sí de esos tracking que están dando una subida brutal al Partido Verde, al Partido de Vox. Buenas noches, don Roberto Centeno. Muy buenas noches, querido Jesús. Tiene usted ya datos en exclusiva que habla de una subida espectacular de Vox y que, bueno, hay un ligero retroceso del Partido Popular y sobre todo de Ciudadanos y un hundimiento de Podemos, ¿no? Bueno, efectivamente, pero vamos a ver. Las cifras, en primer lugar no hay cifras. Esto que estoy dando son impresiones que pueden valer más o menos que las encuestas, porque las encuestas que estamos viendo y tenemos demostraciones más que de sobra, no se acaban nunca cumpliendo. Lo que importa, lo único que es importante en las encuestas son un poco las tendencias y la impresión que tienen en Vox. Impresión, porque insisto, no tienen cifras, no han hecho ninguna encuesta, ni tienen dinero para pagársela tampoco, y esto, pero la impresión, debido a que, bueno, cada vez que hacen una reunión en Zaragoza, en Galicia, en Palma de Mallorca, en Toledo, en Cádiz, etcétera, etcétera, es que se quedan varios miles de personas a la puerta porque no pueden entrar, y luego después están manteniendo un discurso de una coherencia que no la tiene en absoluto el Partido Popular. Porque fíjese, don Jesús, que el Partido Popular, y esto ya lo hemos comentado algún día ahí, salía el señor Casado diciendo que ellos eran el Partido de la Libertad y de la Unidad de España. Pero bueno, vamos a ver, señor Casado, ¿cómo que ustedes son el Partido de la Libertad y de la Unidad de España? ¿Cómo pueden decir que es el Partido de la Libertad donde apoyan decididamente a la liberticida ley de violencia de género? Pero ¿cómo pueden tener ustedes la cara dura de hablar de libertad defendiendo esta ley de violencia de género? Donde espero que además un día en su programa, el otro día lo hablábamos, pero había una persona, que no voy a desvelar quién es, que están calculando con mucha precisión cuánto dinero están robando los golfos y las golfas que se llevan la pasta de la ley de violencia de género, y estaba hablando de decenas de miles de millones de euros. Entonces, esto estaba hablando concretamente de más de
una asociación que se haya llevado 2.600 millones de euros. Don Roberto, aparte de estas encuestas o de estos tracking, verdaderamente, ¿cuál sería su previsión después de la reunión que ha tenido usted y después de las fuentes que tiene usted del número de diputados de Vox? La previsión, le voy a decir, la previsión es que están muy igualados, fíjate lo que te digo, muy igualados con Ciudadanos y con el PP. Ahora mismo sería desde luego muy por encima de Podemos y muy igualados con Ciudadanos y con el PP. Eso es información de última hora. De última hora, sí, muy igualados. Pero insisto, esto no son cifras, esto no está contrastado con nada, sino simplemente con la acogida. Con las tendencias. Con las tendencias y con la acogida que están recibiendo. Y luego la problemática interna que están teniendo, por ejemplo, el PP, que es que el PP se está desmoronando, porque claro, eso ya no es un partido nacional, eso es un reino de taifas. Cada taifa, don Luis, define una cosa distinta. Es decir, en Baleares se persigue el español, y se está cerca de las posiciones de los separatistas, el PP. En Galicia, el señor que tienen allí al frente del tinglao, el que decía que Vox no tendría entrada en Andalucía, te vas a enterar de la entrada que tienen en Galicia. Bueno, pues es que está en posiciones cercanas a los nacionalistas, a estos miserables que hoy decían que si la puta Madrid y la puta España, bueno, pues están más cerca de la puta Madrid y la puta España que de las posturas del PP. Por otro lado, sabes perfectamente, lo hemos hablado en muchas ocasiones, cómo el señorito que ganó en Andalucía es enemigo personal y mortal de Casado, y no le va a hacer absolutamente ningún caso. Luego, Don Roberto, se nos acaba el tiempo. Quería preguntarle... Vamos a ver, dos cosas nada más. Sobre Pedro Sánchez, ¿qué opina de que Pedro Sánchez haya convocado las elecciones? No, bueno, me parece que no tenía otro remedio, pero sin embargo sí hay una cosa que quiero decir. Miren ustedes, porque esto es importante para muchos españoles de bien. Vox está totalmente en contra de que saquen a Franco del Valle de los Caídos. Lo que van a hacer estos canallas guerracivilistas es, en primer lugar, una profanación de una basílica. Esto no ha sucedido nunca en Europa ni en el mundo civilizado. Están dispuestos a profanar a una basílica y a pasar por encima de una comunidad de monjes que no quieren que se saque el cadáver de allí. Bueno, en otra época los hubieran fusilado a todos, pero vamos, ahora digamos que eso no está de moda y no los fusilan, pero están dispuestos a pasar por encima de ellos. Y van a profanar también una tumba. Eso con independencia de la valoración que se haga o no se haga histórica del personaje. Pero vamos, que estos tíos estén dispuestos a sembrar el odio en esto, porque, hombre, señores del PP y señores de Ciudadanos, que sois unos cobardes. Vamos a ver, Franco no hizo la guerra solo, no la hizo él solito, la hizo con media España detrás de él. Y vosotros se supone que representáis a esa media España. Y ahora estáis dispuestos a que los frente populistas, los chequistas y etcétera, etcétera, vayan a profanar una tumba y a una persona que fue la que dirigió a vuestros padres o a vuestros mayores en una guerra que si no hubiéramos estado prácticamente como los países del este de Europa hasta el año 80 y tantos. Entonces, esto es lo que hay. Y por otro lado, tengo que decir que la posición de Vox es una posición totalmente transversal. Están cogiendo votos del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos y de la gente que no vota. Así que creo que nos vamos a llevar una enorme sorpresa cuando tengamos estas cifras. Insisto, Vox está totalmente en contra, porque es una profanación, es sembrar de nuevo el odio entre los españoles, de que los restos de Franco se muevan del Valle de los Caídos. Por si alguien no lo sabía, que lo tenga claro. Pues ha quedado bastante claro, don Roberto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Los Intocables y le veo mañana sábado en El Mundo al Rojo.
Efectivamente, efectivamente. Un fuerte abrazo. Pues amigos, han escuchado a don Roberto y su posición, sobre todo sobre las tendencias. Esas tendencias que se unen también a los trackings, ¿no, Lorenzo? Lo cual sería muy bueno si Roberto Centeno tuviera razón, en mi caso por doble motivo, porque yo creo que el programa político más favorable para los intereses de España y por lo tanto de los españoles es el de Vox. Pero sobre todo en este caso ya desde una aritmética electoral, que es que se vencería el problema que hay con la ley DON. A partir de un 14, un 15, un 16% de intención de voto en todo el territorio nacional, incluso en las circunscripciones pequeñas, y al sobrepasar a Podemos, el voto de Vox empezaría a ser un voto útil y podría pasar tranquilamente de tener esos 20, 25, 30 escaños a tener 60 o 70 con 4 o 5 puntos más, que es lo que dice Roberto Centeno, que probablemente lo tendría. ¿Eso qué significaría? Que se estaría consolidando la posibilidad de que efectivamente se le diga adiós para siempre a un gobierno Frankenstein o Frente Populista. A mí me ha quedado duda de a quién va a votar Roberto Centeno en las próximas elecciones. No, ahora en serio. Bueno, pues son trackings, estamos lejos, aunque... ¿Usted cree que tiene razón, don Roberto, cuando dice que en sus previsiones están igualados Ciudadanos, Vox y Partido Popular? Yo creo que sí puede ser. Lo he leído también, lo decía antes Luis del Pino en un tuit, y yo a Luis del Pino, que les hemos escuchado hace un rato, le tengo bastante respeto, hablaba un poco de ese empate técnico, ¿no? Yo simplemente por lo que se ve en la gráfica, me parece una mala noticia, lamentablemente, que el PSOE se mantenga, aunque sea a costa de Unidos Podemos, o de Unidas Podemos, como ha dicho hoy Irene Montero. Podemos. Hoy nos hemos enterado que es Unidas Podemos. Sí, ¿no? hablan femenino todo. Sí, luego será Unidas. Baja el marido de baja maternal o paternal. Bueno, cuando le interesa. Cuando le interesa, luego va a negociar, como macho alfa. Sí, exacto, deja a la mujer en casa alfa, negocia. Y va él a negociar. Entonces luego será Unidas Podemos, bueno, en fin. Ciudadanos, según estos trackings, parece que baja. A mí Ciudadanos, personalmente, me parece que es una buena noticia que baje. Me parece que Ciudadanos es más de lo mismo. Ciudadanos es un partido que parece que tiene clara la idea de España, sus líderes así lo han demostrado, pero todo lo demás es una agenda absolutamente de izquierdas. A mí me sorprende que haya votantes del Partido Popular de toda la vida votando a Ciudadanos. Pero bueno, en fin, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? A ver, yo las encuestas no me las creo por defecto. Yo lo que sí es lo que palpo en la calle. Es decir, a mí me gustaría que efectivamente Ciudadanos bajara en intención de voto, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alex. Es un partido que, bueno, ha dicho de boquilla que defiende la unidad de España, pero cuando ha tenido que dar un paso adelante ganando unas elecciones en Cataluña, está por ver que haya hecho algo, es decir, porque ni está ni se le espera. Yo a Inés Arrimadas no le he visto ninguna intención de liderar ninguna opción política fuerte, o al menos responder al impulso de sus votantes en Cataluña, y es lo que sus votantes en Cataluña esperaban. Creo que eso no es justo, ¿eh? No, es justo, sí, es lo que sus votantes en Cataluña esperaban de ella, y le va a penalizar probablemente. No se les podrá decir muchas cosas, pero que no están a favor de la unidad de España. Que No. Hombre, que es que no solamente hay que tener discursos. Yo el otro día leía una serie de declaraciones. No Ciudadanos, y no estaremos en las mismas. Yo lo que espero por el futuro de España es que en España haya partidos que realmente tengan definición. A mí Vox, como partido político, me podrá gustar más o menos las cosas que preconiza, pero lo que sí está claro es que dice las cosas claras, y a mí me gusta la gente que dice las cosas de frente. El Partido Popular, que es mi partido, también. Ciudadanos, a día de hoy, todavía no sé lo que defiende según la comunidad autónoma en la que esté posicionado. Por eso yo espero y deseo que Ciudadanos baje. Yo creo que la subida de Vox, Vox ha alcanzado en estos momentos ya su techo electoral, a mi juicio, y lo veremos lamentablemente dentro de un tiempo. No me creo ni de lejos que el Partido Socialista se pueda seguir nutriendo. Si se nutre de modo que siga manteniéndose, es que se está nutriendo de Ciudadanos. O sea, en su opinión, Vox no está igualado ni al Partido Popular. No, ni, yo creo que actualmente no. Pero, insisto, a mí sí me gustaría que Vox o el Partido Popular restaran a Ciudadanos. Ojalá hubiera una fortaleza política en la que estuviera representada la derecha de verdad, que es PP y Vox, pero no es el caso tal y como lo veo yo en este momento. Además por la ley, o también por la ley DON, porque no nos olvidemos que es que estamos en una situación de emergencia nacional. Pedro Sánchez no puede volver a gobernar este país porque se lo va a cargar. Sí, eso está claro. Sí, bueno, yo creo que
que estoy de acuerdo con Borja. Actualmente yo creo que no estarían pues en el mismo nivel Vox, Ciudadanos y el PP, pero también podría tener razón, y yo no soy ningún experto en demoscopia, por supuesto, pero también podría tener razón Roberto Centeno si estas declaraciones las hubiera hecho, tendría razón, por ejemplo, pues dentro de 2 meses, porque evidentemente sí que la tendencia de Vox es al alza, pero evidentemente a día de hoy pues tiene razón Borja en que no está al mismo nivel. Yo creo que Ciudadanos, analizando Ciudadanos, pues le va a penalizar su política de pactos. Es posible que Ciudadanos sí baje, puesto que le va a atacar el Partido Popular, ya le ha atacado el señor Casado, preguntándole que si va a pactar con el PSOE de Sánchez. Y Ciudadanos quiere diferenciar al PSOE y al sanchismo, pero no olvidemos... No, pero no es posible. Exactamente, no es posible, no es posible. Y también le va a atacar el PSOE, diciéndole que si va a pactar con el PP. Por tanto, yo creo que esta política de pactos a Ciudadanos, a no ser que sea muy hábil en los próximos meses, le va a pasar factura, va a ser penalizado. ¿Y por qué digo que Vox tiene una tendencia ascendente? Pues porque le va a dar mucha visibilidad pues el juicio del proceso del 1 de octubre, porque recordemos que la acusación popular pues la ejerce Vox. Y yo creo que hasta ahora no ha tenido mucho protagonismo, porque el protagonismo lo ha tenido la Fiscalía del Tribunal Supremo, con buen criterio, por supuesto, pero yo creo que progresivamente en estos meses puede rentabilizar pues haber ejercido la acción popular en este proceso tan importante. Pues amigos, han escuchado nuestros contertulios, los tenemos que despedir, porque se acabó este bloque, pero vamos a continuar. Borja, un placer que hayas estado aquí, Los Intocables. Encantado y buenas noches. Igualmente a don Lorenzo. Buenas noches y muchas gracias. Y a ver si quedamos en Zaragoza. A ver si quedamos. A ver si quedamos. Y nos traemos a Fernando Sancho aquí. A Fernando. Ya tengo ganas de escucharle. Exacto. Al Federico de Zaragoza. Exactamente. No al de Teruel. Don Alex, un placer. Muchas gracias. Verle de nuevo aquí buenas en Los noches. Intocables. Y bueno, señor. Muchas gracias por ir. Lucio Martín. Muñoz, perdón. Sé que lo has hecho adrede porque te he puesto antes el apellido. Sí, bueno, un placer que esté usted aquí de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer y un honor, Jesús Ángel. Amigos, continuamos. Aquí Los Intocables, nos vamos en un instante a esa publicidad y sobre todo vamos a explicarle cómo ustedes pueden llegar a fin de mes. Esos problemas que ha traído la crisis, que ha destruido pues a gran parte de la clase media española, pues vamos a contarles los secretos para que ustedes puedan llegar a fin de mes sin ningún tipo de problemas, después de la publicidad. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos.
Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sí, la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en Los Intocables y le hemos contado de toda la problemática que está sucediendo en España con los políticos, etcétera. Esos que son los culpables de que muchas veces ustedes pues tengan problemas económicos. Pero hemos descubierto que se está desarrollando un tipo de empresas que está dando solución a lo que no están dando solución muchas veces los políticos, porque no crean las posibilidades adecuadas para llegar, por ejemplo, a final de mes. Estamos hablando de microcréditos. Esos microcréditos que muchas veces podemos utilizar sobre todo para salir del paso. Y para hablar de estos temas, pues hemos traído a una de las mejores empresarias que hay aquí en Madrid en tema de microcréditos. Estamos hablando de la gerente de Anticipos Alcalá, Patricia Solano. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Patricia, los microcréditos, mucha gente ha oído hablar de ellos, es algo que está surgiendo como una ayuda necesaria para, sobre todo para una clase de la población que desgraciadamente la crisis le ha roto esas posibilidades de llegar a fin de mes y mucha gente se pregunta en qué consiste un microcrédito. Pues los consumidores solicitan normalmente microcréditos para obtener una cantidad de dinero relativamente pequeña, normalmente entre 50 y 600 euros, y devolverlo en un periodo de tiempo corto, normalmente un mes o 2 meses. O sea que realmente es un instrumento para obtener dinero efectivo de una manera bastante rápida. Y por ejemplo, que yo soy una persona, imaginemos que necesito llegar a fin de mes, me falta X dinero para pagar esas facturas de la luz, que desgraciadamente nos pasa a muchos españoles, porque sabemos que la crisis ha hecho que se reduzcan muchísimo los sueldos, que las pensiones, desgraciadamente, aunque diga Pedro Sánchez que van a subir, pues cada vez son más pequeñas. Mucha gente ha vivido a un nivel económico y luego cuando le da la pensión pues ve que no puede mantenerlo. Reducida esa capacidad. ¿Qué necesitaría yo para poder obtener esa ayuda? Bueno, lo primero para poder solicitar un microcrédito es hacerse 3 preguntas. ¿Qué cantidad realmente necesito? ¿Cómo puedo pagarlo? ¿Y cuándo puedo pagarlo? Una vez que nos contestemos a esas 3 preguntas, lo importante es acudir a una oficina de financiación, porque es importante conocer qué empresa de financiación te va a financiar. Hay que conocer al gestor financiero que te va a atender
para que ese estudio de solvencia se haga de una manera totalmente acorde a tus necesidades. Se debe de saber cuál es la cantidad total que se debe de devolver, cuándo se debe devolver y si existe posibilidad de que ese periodo de devolución se pueda alargar o no, y fundamentalmente también las consecuencias de no devolverlo. Y todo ese contenido debe estar recogido en un contrato que se le da al consumidor y que lo firma. Pero generalmente lo que se hace es dar facilidades a las personas para que puedan devolver esas cantidades, ¿no? Claro, si lo haces a través de una oficina física y te atiende un gestor financiero que te conoce, que ha estudiado realmente tu situación, si existe alguna problemática a la hora de la devolución, es más fácil contactar con esa persona físicamente, exponerle esa situación y que se pueda reconducir. Por ejemplo, ustedes sí cuentan con oficina física, concretamente en la calle Alcalá 151, me parece que es la primera planta, que eso les da unas facilidades a la gente y un apoyo de punto de vista de asesoramiento que no se lo dan en absoluto la frialdad que se pone gestionar un crédito por internet, ¿no? Nosotros consideramos que es más conveniente, y más por estar en una situación financiera delicada, tratar con una persona física que sea un gestor, que tenga conocimientos financieros, que estudie exactamente cuáles son las necesidades reales y que en ese momento se analicen todo tipo de documentación y se entregue, si se aprueba ese microcrédito, un cheque para cobrarlo al instante, con la garantía de no tener que enviar ningún tipo de documentación relativa a bancos a través de una plataforma de internet, ni documentación personal, ni dar cuentas bancarias a través de internet, ni esperar a que se haga una transferencia. Sí, por así decirlo, se acorta el proceso y se hace más rápido. Se acorta el proceso y muchas veces, aquí tenemos una compañera que desgraciadamente ha hecho unas gestiones, no precisamente con un microcrédito, sino con otro tipo de aparato por internet y puede llegar a un fraude, ¿no? La oficina física garantiza, claro, digamos, más fiabilidad que el propio internet, porque no sabes quién está al otro lado de la ventana, ¿no? Son plataformas online en las que tú mandas una documentación, pero ya no solo por la plataforma, sino porque no sabes quién puede introducirse dentro de esa plataforma y obtener esos datos. Si es a través de una oficina física, pues se garantiza más la privacidad de esa documentación. ¿Y qué gran diferencia hay, por ejemplo, del tipo de crédito que ustedes están haciendo? Por ejemplo, en Anticipos Alcalá, ahora mismo incluso están haciendo una oferta del 50% en intereses, menos que cualquier otro tipo de oficina. ¿Qué diferencia hay con lo que puede ofrecer un banco? Se tiene la idea de que evidentemente los microcréditos tienen un coste elevado, pero si nosotros comparamos los microcréditos con lo que es un producto evidentemente similar de consumo, tiene más ventajas, porque si comparas el microcrédito con lo que supone un descubierto bancario o unos intereses de una tarjeta de crédito, si los comparamos con baremos similares, como por ejemplo un TAE, nos damos cuenta que el importe no es mucho mayor del microcrédito y es más ventajoso, porque el hecho de tener un descubierto bancario te pone en números rojos, y estar en números rojos ante tu propia entidad no es una situación agradable para nadie. Y aparte estamos hablando de que ustedes cobran un 50% menos de intereses a la hora de gestionar eso, por lo tanto les saldría un 50% más barato. Pues don Patricia Solana, un placer que haya estado aquí en los micrófonos de Los Intocables. Y amigos, ustedes si quieren o tienen algún tipo de necesidad, porque bueno, la vida la ha venido así y como ha dicho nuestra invitada, pues no quiere estar en números rojos, pues tiene la posibilidad de pedir esos microcréditos en 10 minutos. Le gestionarían entre 200 y 600 euros y eso le salvaría pues de un apuro. Lo pueden encontrar en Anticipos Alcalá, una de las empresas que gestiona y que patrocina este programa. Nos vamos a despedir de todos ustedes, recordándole primero que mañana les veo en El Mundo en Rojo a las 22 horas, un súper programón, amigos, porque va a estar con nosotros Carlos Cuesta, va a estar César Vidal, Roberto Centeno, Fran Simón, el doctor José María Aguilar y también Azabache desde Argentina, hablándonos de lo último que está pasando en Venezuela. No se lo pueden perder. Y también les vamos a decir que les dejamos con la película de Tarzán, un peliculón de aventuras que ustedes no se lo pueden perder. Tarzán en el Amazonas, nada más y nada
nada menos, amigos. No se pierdan este peliculón. Nos despedimos hasta el lunes, que vendrá nuestro compañero Javier Algarra aquí, en Los Intocables, a las 22 horas. Un fuerte abrazo a todos.